Muy buenas tardes, bienvenido a su diplomado de ciberseguridad. Gracias por la esperita. Vamos a iniciar con la clase del día de ahora. Bueno, antes de ir a la clase debemos de meditar en el versículo que corresponde a esta semana. En estas últimas semanas hemos estado viendo Mateo capítulo 6, los versículos 21 al 23. Son prácticamente una pequeña temática que Jesús abordó en el Sermón del Monte, relacionada a lo que está titulado en la Biblia como la lámpara del ojo, en la cual se nos enseña que la lámpara del ojo, ¿verdad? O digamos la lámpara del cuerpo es el ojo. Y nuestro ojo nos permite tener acceso a lo que vendría siendo luz o tinieblas. En otras palabras, nos llenamos de lo que consumimos o de lo que vemos. El versículo de Mateo 6:23 nos dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Bueno, este versículo parece un poco como enredado porque tiene cosas como contradictorias. Porque en el versículo previo, en el 22, Jesús habló acerca de que si el ojo era bueno, pues todo el cuerpo era lleno de luz. Pero ahora dice que si el ojo es maligno, pues el cuerpo está en tinieblas. Es una correlación directa, es decir, si el ojo está bien, si el ojo está sano, pues el cuerpo está sano. Si el ojo está malo, ¿verdad? Pues el cuerpo está mal. Eso es claramente proporcional. Pero la siguiente parte del versículo es la que nos deja pensando un poco porque nos habla algo de si la luz que hay en ti es tinieblas. Nos parece contradictorio el hecho de hablar de tinieblas. De hecho, hay otras versiones, esa no, pero hay otras versiones que dicen la oscuridad, se refieren a la oscuridad propiamente. O sea que si la luz que en ti que hay en ti es oscuridad, ¿qué tan grande no será esa oscuridad? Algo así vendría siendo otras versiones en español. Em, bueno. Recuerdo, hay una obra, es una obra de teatro, ¿verdad? Es un guión de una obra de teatro de el señor Álvaro Menéndez Leal. Ese era su seudónimo, ¿verdad? O sea, él era apellido Leal, pero se ponía Desleal como seudónimo. Fue un escritor salvadoreño, ¿verdad? Un dramaturgo salvadoreño. Él tiene entre sus obras una que se llama Luz Negra. Y cuando se escucha el término luz negra, pues pareciera algo contradictorio, ¿verdad? Porque la luz, como que va a ser negra, ¿verdad? O sea, parece extraño. Pero vemos que Jesús usó algo similar acá. Habló de una luz que es tinieblas, es decir, una luz que es oscuridad. ¿Cómo debemos aplicar eso? Bueno, de eso vamos a estar hablando esta semana, ¿verdad? En este versículo. ¿Qué debemos de entender que es esa luz? Por eso vamos a hacernos esta pregunta ese día. ¿Cuál es la luz que hay en nosotros, en nuestras vidas? La luz que hay en ti. ¿Es una luz buena o es una luz mala? ¿Es una luz brillante y centellante o es una luz opaca y oscurecida? Bueno, eso va a ser, digamos, la reflexión de esta semana. Dejando de un lado esto, vamos a correr un poquito porque nos hemos retrasado con el contenido de este documento. Nos habíamos quedado hablando respecto de lo que vendrían siendo aquellas cosas, ¿verdad? Que son sensibles, que normalmente debemos de proteger en términos de la ciberseguridad. Habíamos hablado ya de los activos personales, entendiéndolo como la información personal, los datos personales. Bueno, vamos a hablar ahora de los activos de la organización. Es decir, ya no es información personal, sino que esto ya tiene que ver con empresas, con instituciones y claro, con gobiernos, ¿verdad? Con la parte gubernamental. Significa pues que si un usuario común y corriente es objetivo, digamos, de un ciberataque, pues cuánto más no lo irá a hacer una institución en términos, digamos, de servicios o una institución gubernamental o también lo que vendría siendo, pues, la parte armamentista. De hecho, cuando vemos la historia del Internet, ¿verdad? El Internet surgió
de una red militar que se llamaba ARPANET. Y el propósito de tener esa red en ese esquema, que luego se convirtió en Internet, era un logístico militar. Era por si habían ataques, ¿verdad? En ciertas bases hubiesen comunicaciones entre todas las demás y no se hubiesen afectadas. Entonces, está claro que siempre hay intereses a veces un tanto desconocidos, un tanto oscuros detrás de estos ataques a entidades de gobierno o a grandes empresas. Bueno, en las empresas, ¿verdad? Debemos tener la falta de disponibilidad. Es decir, que un usuario que no esté registrado en el sistema se le deniegue el acceso. Em, También, ¿verdad? Debemos considerar que a veces este tipo de prácticas, en términos de una organización, van buscando el sabotaje. Es decir, em, posiblemente se quiera hacer quedar mal a alguna empresa. Ya se los comentaba anteriormente, ¿verdad? De que Facebook, por ejemplo, ha tenido muchos ataques de este tipo, pero curiosamente no son contra Facebook, son contra los usuarios de Facebook. Es decir, creo que las personas que lo hacen se han dado cuenta que la mejor forma de dañar a Facebook es a través de que sus usuarios se vayan de esa red. Es decir, que sucedan escándalos, sucedan robos de información, que se filtren datos dentro de Facebook, pues sirve para que los usuarios dejen esa red social y se migren a otras redes sociales. Entonces es un sabotaje prácticamente lo que se hace en contra de una red al querer vulnerarla de esa manera. Pero también debemos de considerar que no solo tiene que ver esa área, sino que a veces lo que se quiere es hacer daño a lo que vendrían siendo los datos físicos, ¿verdad? Los datos que están almacenados en discos duros. Quizás esto lo vemos más en películas, ¿verdad? Que a veces cuando están accesando a un servidor de estos de inteligencias, de servicios de inteligencias, siempre sale un campeón, ¿verdad? Desconectando todo, ¿verdad? Y jalando todos los cables para que ya no le roben la información. Eh, bueno, como eso, quizás de eso vamos a hablar cuando veamos el modelo OSI, ¿verdad? Porque el modelo OSI, de hecho, implica una capa que es la capa física, que es precisamente donde están las conexiones, ¿verdad? La interconexión de cable a cable, por ejemplo. Ahora, si la red, por ejemplo, desde la que están accesando o a la red en la que estamos trabajando es una red inalámbrica, ahí se vuelve mucho más complicado. Vean, no es tan fácil como solo desconectar un par de cables, ¿verdad? Ahí se vuelve más complicado porque hay que desconectar realmente digamos, el enrutador, aunque realmente son puntos de acceso a estos aparatos. Bueno, y la imagen, ¿verdad? Difamar, desinformar, ¿verdad? En general. El hecho de apoderarse, digamos, de una cuenta de alguien, por ejemplo, famoso, de alguien que esté involucrado en alguna organización activista, pues puede llevar a algún propósito mezquino, ¿verdad? En el cual, pues, se desinforma quizás a los seguidores o se calumnia y se difama. Bueno, ahora, la organización está claro, debe de tener activos. Estos activos, ¿verdad? Deben estar relacionados a lo que vendría siendo, claro, sus empleados, clientes, socios y proveedores. Em, Aquí depende, digamos, del tipo de organización, de la estructura, a quién está sujeta, por ejemplo, porque recordemos que hay organizaciones que son, digamos, a nivel de jerarquías internacionales, pues están sobre otras, unas sobre otras. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros podemos hablar del Ministerio de Salud de El Salvador, pero a nivel internacional, quien estaría sobre ellos es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, cuando vemos ese tipo de situaciones así, pues debemos tomar en cuenta que cuando se filtran estas informaciones o han sido vulnerados esos sistemas, casi siempre hay sanciones, ¿verdad? Contra aquella organización que no se preparó
que no dio la suficiente protección a sus usuarios, primeramente, ya que recordemos que ahorita cuando hablamos de Internet, todas esas compañías que funcionan a nivel de redes son compañías de servicios. Entonces, como tales, como compañías de servicio, su enfoque siempre es el cliente. El cliente es el centro de su razón de ser. Em, las redes sociales, por ejemplo, que son más exitosas, no son exitosas por lo que ofrecen las redes sociales. No es tanto por los atractivos visuales o de lo que puedo hacer en la red social. El atractivo que tienen las redes sociales en vistas eh, desde otra óptica, digámoslo de esa manera, es los usuarios, es lo que tiene valor. O sea, Facebook vale lo que vale en la actualidad por la cantidad de millones de usuarios que tiene. TikTok va por el mismo camino. Recordemos que a nivel de redes sociales se estuvo hablando, ¿verdad? No recuerdo si fue el año pasado o el antepasado, pero salió una noticia de que Facebook al fin había llegado a la cresta máxima. Y nos decían, ¿verdad? Que Facebook ya había subido hasta acá. Y ahí ya estaba aquí y se había mantenido en esta cresta un buen tiempo, incrementando, 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 incrementando sus usuarios. Pero se dio el punto de inflexión, del cual pasaron casi cerca de 20 años a partir de su creación. Y ya Facebook va así. Eso es la tendencia de Facebook ahorita en el mundo de los usuarios. Llegó a su punto más álgido y ahora pues va en declive. Y la que está ahora en esa efervescencia, digamos de esa manera, es TikTok. Entonces, ha habido migración, ¿verdad? Las personas ya no quieren estar tanto en Facebook, hoy se van a TikTok, es lo que andan buscando. Y Facebook ha tirado sus patadas de ahogado, ¿verdad? Queriendo implementar los Reels, ya sea de Facebook o de Instagram, para combatir contra TikTok. Lo mismo YouTube. O sea, YouTube ha visto que se ha mermado, digamos, la cantidad de usuarios que entran hoy a YouTube comparada con unos 4 años atrás. Y también, vea, saben que se ha mermado por culpa de TikTok. Ahí sacar los famosos shorts de YouTube, yo les digo patadas de ahogado a esas cosas, ¿verdad? Porque, o sea, ya no le van a comer el mandado a los otros. Es imposible que se les pongan a la par, ya les sobrepasaron. Em, pero bien, regresando entonces, las empresas, las organizaciones, pues pueden ser sujetas a sanciones, ¿verdad? Por no proteger la información de sus usuarios. Bueno, esto es una pequeña captura, ¿verdad? De lo que es una aplicación de lo que vendría siendo el antivirus Kaspersky, que nos muestra, ¿verdad? Lo que son ciberamenazas, ¿verdad? Esta es una página, aquí se encuentra la referencia donde uno puede accesar y nos dan una idea, ¿verdad? De qué países son los que están siendo más atacados en tiempo real, cuáles son los nodos de conexión hacia los cuales están partiendo, digamos, los ciberataques y hacia dónde están llegando. Y miren qué curiosidad que por lo menos en esta captura que se sacó, se nos está dando la idea, ¿verdad? De que eso pareciese que Rusia, ¿verdad? No está siendo ciberatacada. Pero hay otros países que posiblemente sí. De hecho, eh, los ataques, por ejemplo, que se orquestan contra Facebook vienen mucho de ese país que estamos viendo en cuestión. Y si no de allí, de países cercanos, de países cercanos a a esta gran nación. Y es curioso, ¿verdad? Ver cómo no hay. Recordemos que Rusia siempre fue un referente en términos de programación, en- sobre todo en la era
de la Unión Soviética, ¿verdad? Fue un referente casi siempre de tecnología. Hoy en día, pues lo sigue siendo. No es, digamos, de los fabricantes, porque no es esa su rubro, pero sí hay muchos programadores en esta área. Bueno, aquí podemos ver otra captura, siempre de la misma herramienta, ¿verdad? De lo que vendría siendo, estos son mapas en tiempo real, ¿verdad? Que nos genera como para estar pendientes de dónde son. Entonces podemos ver ahí diferentes nodos. Vean. Esto pareciese, así como lo vemos, pareciese un mapa de un campo bélico, ¿verdad? De cuando han habido esas guerras mundiales, ve ahí que están apuntando hacia dónde van a tirar la bomba y hacia dónde van a llegar. Es el mismo escenario geopolítico, pero hoy llevado a términos de ciberataques. Pueden ver de que hay ciertos flancos en el lado del continente asiático que están frecuentemente bombardeando algunas zonas. Pero pueden ver del otro lado que los Estados Unidos también, ya también tiene la misma situación y pueden notarse como se mete más que todo a la parte de Europa. La Guerra Fría en la década de los años 80, a los años 90, nos puso en el mapa a Estados Unidos y Rusia, con estos espías como James Bond, el más famoso, ¿verdad? Y otros más. Cuando terminó la Guerra Fría, ¿verdad? Se dijo, bueno, ya hoy esto ya no va a ser necesario, ¿verdad? La KGB va a desaparecer, la CIA ya no va a estar tan metida en este rollo, porque ya no, ya se llegó al fin de esa era el, con el gobierno, digamos, de Mikhail Gorbachev, el cual pues devolvió a Rusia a otro rumbo, ¿verdad? Alejado un poco más del área de ese comunismo extremo, ¿verdad? Entonces, los Estados Unidos prácticamente se quedaron sin su acérrimo rival, pues se dieron un montón de cosas en ese escenario. Sin embargo, hoy al ver ese tipo de información, al ver ese tipo de gráficas, pues nos damos cuenta que parece ser que esto está dándose en otro plano. Es decir, ya no son aquellos ataques de te voy a enviar tropas, te voy a enviar una, un ataque de bombarderos, un buque de guerra. No, hoy va en términos de las comunicaciones. Y más allá de eso, estos ciberataques también tienen que ver mucho hoy con las fake news o las noticias falsas. Difundir noticias falsas hace que el ser humano entre a un estado psicológico bien difícil. Lo voy a poner con un ejemplo así bastante burdo. Eh, Cuando nosotros vamos en la calle, ¿verdad? Y vemos, vaya, en el país lo que más abunda son las pupuserías. Entonces, mucha gente es de la idea o de la creencia de que si una pupusería pasa llena, hay mucha gente ahí esperándola, son pupusas buenas. Esa es en la idiosincrasia del salvadoreño dice, pupusería que se llena es pupusería que sirven o que las hacen bien. Mientras que si la pupusería está vacía, dicen, ahí no sirve. Y los criterios se aplican de que si son buenas o si son malas sin siquiera haberlas probado. O sea, con el solo hecho de ver en dónde hay más gente consumiendo, el salvadoreño dice, ah, eso es lo bueno, allá donde están todos, allá donde se ve más gente. Bueno, ahí está una pequeña muestra de hasta dónde se puede jugar con la psicología de las personas. No hay nada que garantice que porque en un lugar hay más afluencia, eso va a ser mejor, o que porque hay menos afluencia, eso no va a servir. eh, es algo bastante relativo, relativo a que en masa la gente diga "Es que allí son buenas, no, que allí son buenas".
Ha pasado en ocasiones que le han dicho a uno, mira, comprarlas en tal parte, uno va y dice, bueno, tan buenas no están. Me dijeron que, estaban, que eran bien buenas, que eran así, que no, que las compré y la verdad es que no eran gran cosa o no era para tanto. Bueno, podría decir alguien, cuestión de gustos, cuestión de percepciones también. Es decir, cuando nosotros percibimos el mundo externo, nos dejamos influenciar por otros. Las fake news son un tipo de ciberataque hoy en la actualidad. O sea, no lo veamos solo en el término de que los ciberataques, pues, a robar información, que a dañar la información, que a extraer datos. No, hoy el control, el dominio mundial lo tienen todas estas agencias que generan noticias que causan escozor, noticias que causan, digamos, incertidumbre, que no son, digamos, reales posiblemente. Y quizás me salga un poco del tema, ¿verdad? Pero son cosas que nosotros posiblemente hemos experimentado y vivido. Aquí en el país, en la época de la guerra, luego en la época de la posguerra, siempre que han hablado de toques de queda o algo así por el estilo, la gente entra en pánico. Comienza a esparcirse el rumor, más hoy que era más sencillo esparcirlo a través de mensajes en teléfonos, en redes sociales. ¿Y qué pasó? Toda la gente entraba en esa crisis de llegaba a tal punto de que si las personas estaban trabajando, pedían permiso a sus jefes de irse antes. Se retiraban antes y ¿qué pasaba? No pasaba nada. Al final de cuentas, era puro rumor. Ese tipo de situaciones son las que hay que tomar en cuenta hoy en día. Hoy los ciberataques no deben de ir pensados propiamente solo en que van a arruinar un sistema, van a robar información. No, hoy vivimos en un mundo de desinformación. Eh, es curioso cómo pasado un tiempo nuestra sociedad ha ido evolucionando. Pasamos, por ejemplo, de una sociedad agrícola a hablar de una sociedad industrial y luego a hablar de la sociedad de la información. Pues resulta que hoy parece ser que pasamos de una sociedad de la información a una sociedad de la desinformación, porque todos los canales electrónicos que consumimos en la actualidad nos desinforman en vez de informarnos. Nos dicen cosas que no están ocurriendo, nos plantean cosas que no sabemos que son verídicas. Veamos otro ejemplo. De ahí es los videos que se esparcieron cuando comenzó lo fuerte del COVID-19. Eh, Claro, cuando uno veía esos videos de estas personas que estaban sufriendo allá en China, donde fue el epicentro de esto, uno decía, es algo fuerte, es algo grave. Y creó todo ese traumatismo, digamos, que llevó a la cuarentena, que llevó a detener las economías mundiales, que era cierto que estaba ocurriendo. Pues no hay duda que era cierto que estaba ocurriendo. Que estaba ocurriendo con el impacto que lo mostraron. Bueno, ahí es donde decimos, posiblemente sí, posiblemente no. Depende de cómo lo hayamos evidenciado, cómo lo hayamos vivido. Muchas personas fallecieron aquí en el país, pero también muchos dijeron, miren, esto va a pasar, van a haber fallecidos, es un hecho. Ya, pero si nos damos cuenta, pues que no fueron en tan proporción como se vaticinó en un primer instante. Entonces, la desinformación es otra forma de ciberamenaza en la actualidad. Bien, veamos acá un top de ciberamenazas. Fuga de información. Ahí habíamos hablado de esto, es decir, cuando se da, digamos, que accesan a datos. A veces la fuga de información no necesariamente tiene que ser un ataque externo. La fuga de información puede ser interna. Estos problemas los tienen mucho los gobiernos, sobre todo aquellos que tienen ese secretismo, las cosas que no quieren que salgan a la luz pública porque saben que les van a afectar. eh, Tienen fugas internas. No necesariamente es una ciberamenaza externa. Puede ser alguien, como dice acá, un espía que esté interno, una persona, digamos, que pueda ingresar. ¿Cuáles son sus causas? Fallos de seguridad, descuido de usuarios. Ahí habíamos dicho que es importante reconocer que el usuario abre las puertas
y pues ahí ingresa cualquier cosa. Ransomware. Bueno, cuando hablamos de ransomware son todos estos, son programas, ¿verdad? La gente a veces quizás por la cuestión económica, ¿verdad? De no querer invertir en los software originales, en videojuegos o programas, a veces descargamos de ciertos sitios que pues en vez de tener los programas traen ransomware. Y estos van a comenzar pues a a capturar información de nuestro equipo. ¿Ya? Y nuevamente, descuido, negligencia del usuario. O sea, el usuario fue el que lo instaló, esto no se instala solo. El usuario queriendo buscar algo, un archivo de algún programa que necesita, pero no lo quiere comprar, no quiere pagar la licencia, vino y terminó descargando algo que no debió descargar. Tenemos también las técnicas de phishing, que esto es más común, es parecido esto viene de la pesca, ¿verdad? De estar pescando información. Eh, por lo general, ¿verdad? Esto pues conlleva algo de engaño, suplantación de identidad, es decir, hacerse pasar por alguien, lo que estábamos hablando, las fake news, ¿verdad? Son parte de los ciberataques en la actualidad. El difundir todas esas fake news que causan alarma, causan indignación en las personas. Y recordemos que la forma en la que a veces las difunden también lleva eh, los medios, los periódicos, digámoslo propiamente, a veces tienen un estilo de redacción que quiere como encender la llama. Yo leí hace tiempo un artículo que habían subido para las Semanas Santas, para una Semana Santa de que en México había un Jesús, ¿verdad? Una cruz donde está Jesús, que se había movido mientras el párroco estaba dando la misa. Las personas solo leen el encabezado, no leen la noticia completa. Entonces, habían un montón de comentarios, ¿verdad? Un tanto groseros, un tanto con odio, de que cómo era posible que creyesen en esas cosas, que esos son cuentos, que esto y que lo otro. Si, si hubieran ido más allá del título, se darían cuenta que la noticia habla de que es una imagen de Jesús preparada, que tiene maquinaria detrás y que al apretar el párrafo un botón, pues se mira cuando Jesús como expira o baja, digamos, el rostro, por así decirlo. O sea, está preparada para que cuando el párrafo diga eso, la figura se mueva. eh, Pero la gente no va más allá de leer el encabezado, de quedarse solo con eso y no profundizar. Entonces ahí es donde entra la parte del fake news. Tenemos también amenazas persistentes, eso ya incluye incluso robo de propiedad intelectual, eh, fraudes a nivel del CEO. Esto pues ya tiene que ver con los puestos de gerencia, los puestos digamos, de mandato en las diferentes empresas y por lo general, ¿verdad? Cuando dice que un fraude, pues es precisamente tocar la parte monetaria, ¿verdad? Y ya es un poquito más delicado. Eh, Puede ser el acceso a las cuentas del administrador principal de una empresa o acceso a las cuentas principalmente, ¿verdad? Y pues ya es algo más sensible, ¿verdad? El hecho de que toquen, digamos, dinero de una empresa. Em, bueno, tenemos ataques DDoS, esos son pues a nivel de sistemas operativos. Aquí entran lo que se conoce como el hacktivismo, ¿verdad? Que eso es un término que lo vamos a ir profundizando más. Es decir, hay hackers que se sienten parte de este mundo, ¿verdad? Pero bueno, creo que por el momento nos vamos a quedar hasta acá. Pero mañana vamos a seguir hablando un poquito más de estos top 10 de ciberamenazas. Vamos a dejar la clase de ahora hasta acá y nos veríamos primero Dios el día de mañana.
Hasta luego. Gracias. Gracias igualmente.